slow too. You'll slow too. You'll slow too. You'll slow too. Ah, de seguro te asustó, ¿verdad? Te asustó. No. ¿Te molestó? ¿Pero qué te molestó? Pero si la película hace lo mismo y se lo celebras, carajo. Why don't you give me your love? Give me your love. ¿Te has preguntado a qué le tienes miedo? It, la nueva película del 2017 basada en la terrorífica novela de Stephen King. Esta película está siendo un éxito rotundo, recaudando apenas en su primer fin de semana más de 189 millones de dólares. Y eso que aún no se ha estrenado en otros países. Hoy, en este video, te presentaré una review sobre la película de It. Así que preparados, empecemos. Solo una advertencia para los que no han visto la película. Este video contiene muy fuertes spoilers. Así que, si no has visto la película, por favor salte. Primero analizaremos la historia. Bill, un chico tartamudo, está buscando a su hermano desaparecido, el cual no se vio desde una inundación en Derry en 1988. Derry es la ciudad de Estados Unidos con más desapariciones en adultos y en niños. Después de sucesos extraños en todo el pueblo, Bill, junto con unos amigos, crea un club llamado el Club de los Perdedores para encontrar a su hermano, a los demás niños desaparecidos y enfrentar a quien está detrás de todo esto. Como podemos ver, la historia es bastante apegada al libro, solo que con algunas modificaciones. La principal es que originalmente una viejita encuentra el cuerpo de Georgie, el hermano pequeño de Bill. Por lo tanto es enterrado y no está desaparecido. En la película está desaparecido, pero es otro motivo para que Bill enfrente a It. La historia nos cuenta cómo sufre cada uno de los personajes y llegamos a sentir gran empatía hacia ellos por todo lo que pasan. Por ejemplo, Eddie cuando se encuentra con el leproso. El problema con la historia es que después, casi al final, la trama cae abajo. Es decir, baja el ritmo que nos estaba presentando. De pasar a ser algo muy tétrico, algo que hablaba sobre la amistad, u otra cosa parecida, solo hablaba que los niños iban a rescatar a Beverly, pero nada más. La historia en sí tiene muchos huecos argumentales aquí en la película, cosa que no pasa en el libro. Como por ejemplo, ¿de dónde viene It? ¿Y por qué hace tales cosas? Eso no te lo explican en la película. Solamente te explican que el Club de los Perdedores quiere acabar con It y con las desapariciones en Derry. Pero nada más. La historia deja mucho que desear. Lo que sí supera a la versión de la miniserie de los 90 es que se incluyeron otras escenas que no podían incluir en la miniserie, ya sea por el presupuesto o porque eran demasiado fuertes. Por ejemplo, la muerte de Georgie. En la versión anterior ni siquiera se ve que muere. En esta incluso se ve cómo le arranca el brazo a It. O cuando Eddie se encuentra con el leproso. Es otra escena que no mostraron en la miniserie. De hecho, aquí también mostraron cómo al pobre de Ben lo cortaban Henry Bowers y el resto de los abusivos de la barriga. Y después huye. Eso no se mostró en la versión anterior. Pero bueno. También hay escenas que aún así no podían mostrar. Pero aún así nos dieron una gran historia. Aunque como repito, con unos huecos argumentales muy grandes. Pero bueno, eso también lo tenía la miniserie de los 90. Otro gran problema es que Pennywise el payaso, que es el protagonista, no está del todo involucrado en la historia. En lo único en lo que está involucrado es el título, pero nada más. No está bien desarrollado el personaje.
Pero bueno, tal vez nos cuenten más de él en la secuela, ya que como sabemos, este es el capítulo 1. Todavía faltan tal vez un 2 y 3. En pocas palabras, la historia comienza bien, aunque después tiene un giro horrible, pero bueno, desecha a algunos personajes, pero termina de una buena manera, con el grupo de los perdedores prometiendo que van a volver. Así que de calificación, la historia tiene un 8.7. Ahora vamos con la parte más importante, los personajes. En mi opinión, todos los del Club de los Perdedores están muy bien. Lo malo es que no tienen el tiempo que merecían. Como protagonistas simplemente tenemos principalmente a Eddie, Beverly, Richie y Bill, pero solamente son a los que se les hace más enfoque. Mientras los demás fueron desechados y con poco tiempo, cuando en el libro tiene escenas muy, pero muy épicas, como Stanley, Ben y Mike. Sí, ya sé que Mike tiene una escena muy épica cuando mata a Henry Bowers, pero es la única escena épica en la que se aprovecha bien al personaje. Igual que en la miniserie de los 90, este personaje siempre ha sido muy desperdiciado. Y eso que aquí tiene una historia muy interesante. También tenemos a Georgie, otro personaje desperdiciado, del cual solo vemos su muerte. En esta película solo se vio como Bill le hace al barquito y ya, y cuando muere, es lo único en lo que se aprovecha él. Y sí, ya sé que sirve para que Bill entre principalmente a toda la trama de la película, pero en el libro se cuenta cómo se relacionan estos dos personajes y cómo va evolucionando Bill. Después tenemos a Henry Bowers, el líder de los abusivos que trataba mal al Club de los Perdedores. En esta película podemos ver un lado un poco más sádico de él. De hecho, le llega a cortar la barriga a Ben y el pobre escapa. Lo malo de este personaje es que es desperdiciado porque al final se muestra que muere. Pero bueno, esperemos que no haya muerto, porque es muy importante. Ahora vamos con el personaje principal, It, o mejor conocido como el payaso Pennywise, interpretado por Bill Skarsgård. ¿Qué les puedo decir? Mi principal problema en la película fue con este personaje, el cual se supone que es el mero mero, ¿no? Pero el personaje fue totalmente desperdiciado. Solo servía para matar a Georgie, para asesinarlo y para aparecer dando screamers horribles, que por cierto se veían a kilómetros de distancia. Pero solamente sirve para eso, para asustar. En realidad, en el libro está totalmente involucrado con el Club de los Perdedores, ya que ellos están interrumpiendo su almuerzo, por así decirlo. En el libro se muestra que tiene verdadero sentimiento de venganza hacia ellos. En cambio aquí los quiere matar solo porque sí. Pero bueno. Aunque al final nos mostraron una muerte muy épica de él. Muerte supuestamente entre comillas, porque en realidad va a volver. Pero bueno, nos mostraron el lado más, por así decirlo, sensible del personaje, ya que por fin se siente vulnerable ante el Club de los Perdedores, ya que ellos ya no le tienen miedo. Y ahora él es el que empieza a sentir esa sensación. Y muchos me van a odiar, pero les seré sincero. Me dolió mucho, hasta me dolió pena cuando se murió el payasito. En mi opinión, los personajes merecen un 8.8.
llegó el momento de hablar de los efectos especiales y el soundtrack. En mi opinión, los efectos especiales estuvieron bastante bien. Sí, algunos que se ven medio chafones, como la escena del leproso, pero el resto están muy bien logrados. A pesar de que es una película de bajo presupuesto, solo contó con $18 millones, a comparación de otras películas de terror. Los efectos, sí te los crees, no como en la miniserie de los 90, en la que por cierto da más risa por los intentos de mal logrados de efectos especiales. Esta es la excepción. Los efectos son maravillosos y sí logran dar esta atmósfera tétrica. Sin duda los que crearon estos efectos merecen un premio, porque en sí lograron lo que nunca había logrado una película de terror conmigo: hacerme sentir que estoy viviendo la experiencia en persona y no que estoy viendo una simple película de terror. Yo digo que gracias a los efectos esta película va a obtener un Oscar. Los efectos tienen un 10 muy bien merecido, ya que fueron muy bien logrados. Los efectos tienen un merecidísimo 10. En cuanto a la banda sonora o soundtrack, como lo conocerán muchos, pues es un punto bajo de la película. Sí, hay una o dos canciones memorables, pero son las únicas. Las demás pasan totalmente desapercibido como fantasmas y no son memorables el resto. Solamente sirven para los screamers, pero nada más. Este es un punto bajo de la película. De hecho, yo diría que demasiado bajo. Y esta es una de las cosas que no me gustan en las películas de terror, que normalmente solamente tienen una o dos bandas sonoras memorables, pero el resto son pura basura. De hecho, incluso a veces ni siquiera se usa banda sonora para los sustos o para algún ambiente de la película. Eso es lo que de veras detesto de las películas de terror. Pero bueno, esta aún así no deja de ser una de las mejores del 2017. Tristemente, la banda sonora se gana un 6 por lo nula que fue. Pero bueno, lo demás de la película, que son los efectos, está bastante bien logrado. Digo que esta película va a ser muy difícil que se supere en este año en cuanto a los efectos, ya que estos se ven bastante realistas. Tienen un merecidísimo 9 en promedio de soundtrack y efectos especiales. Ahora veamos el impacto que está teniendo en el cine. Como dije al principio del video, la película obtuvo apenas en un fin de semana $189 millones, y eso que aún no se ha estrenado en muchos países. Ya se imaginarán cuánto más dinero va a recaudar. Y la verdad, los trailers no nos dicen mucho, tienen escenas muy repetidas, pero eso es muy bueno, ya que hay trailers que llegan a contar toda la película. Es el ejemplo de Spider-Man Homecoming, Civil War, Avengers 2 y otros más. Y bueno, como ya sabemos, va a haber una secuela y tal vez hasta una tricuela. Así que esperemos que sean igual de buenas, ya que esta fue muy bien aceptada. Obviamente van a seguir con esta gran saga. Pero ¿saben qué pasaría en una tricuela? ¿Qué nos presentarían en una tricuela para explotar más esta saga que le gustó mucho al público? Y ese es el problema en el que caen muchas películas, se quedan sin ideas. Así que, si la secuela llega al mayor éxito que esta, ¿qué consecuencias va a traer? ¿Qué historia nos presentará? Dime, ¿tú lo sabes? Como dije, el impacto en el cine depende mucho si siguen con esta saga o no. Lo importante aquí es que todavía tengan ideas buenas para seguir con esta maravillosa saga.
En mi opinión, me gustó bastante. Mi conclusión. It es una buena película. No voy a decir que es excelente porque tiene bastantes errores, pero sí es muy buena y es de las mejores de terror. De hecho, no solo habla de terror, también habla de compañerismo, de trabajar en equipo y de vencer a tus miedos. Así que no solo es de terror, también te deja lecciones a seguir. Es una muy buena película. En mi opinión, yo pienso que es muy buena del 2010 para acá, ya que las de esa época han sido basura. Pero esta se merece un 8.7. Comparte el video si te ha gustado, dale like. Y si no te gustó, pues dale like. Ya sabes que así funciona esto. Y bueno, recuerda que los mejores comentarios se ganan los saludos. Así que nos vemos. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Adiós. Y recuerda, todos flotan.